es elegir, ¿no? Lo cual a veces en Colombia puede ser un panorama difícil, ¿no? Pero lo mismo va a pasar en el colegio, es cuántas personas van a las asambleas, participan en las asambleas, se colegian, discuten, revisan, eh, fiscalizan de alguna manera desde su papel las acciones del colegio. Necesitamos más. Y necesitamos que mucha gente vaya a las asambleas y que mucha gente vote, ¿no? Y si entonces no se está de acuerdo, bueno, porque hay, con todos sus defectos, una estructura más bien democrática, o por lo menos es la intención en el colegio, ¿no? Los colegiados, los psicólogos de cada región, eligen a las juntas de gestión capitular, que son como esas personas en cada capítulo que van a trabajar por el capítulo, por la psicología en ese capítulo. Y eligen entre ellos quién es el presidente del capítulo. Y esos presidentes de los capítulos pues eligen el Consejo Directivo Nacional y con eso eligen también el presidente nacional de Colsic. Y entre todos ellos toman decisiones que van a marcar como las rutas, los caminos que se deben tomar, ¿no? Así que quienes están ahí es muy importante y es clave. Y hay personas increíbles, excelentes, que hacen un trabajo maravilloso. Pero sí resulta muy triste cuando uno ve en algunas asambleas que no participa la gente, no va nadie, nadie se propone, nadie dice, sí, yo quiero, nadie lleva propuestas suficientemente fuertes e interesantes para cambiar las cosas que no están funcionando bien, ¿no? Entonces yo Pedro, sí creo que como colegio somos también un reflejo de mucho de lo que se vive en la sociedad, ¿no? Pedro, una pregunta. Si por ejemplo, Edgar va a liderar, supongamos, la creación del campo digamos, cultura de paz, o el campo de cultura de convivencia y comunicación, ¿qué se necesitaría para crear un campo en Colsic? Porque en este momento los campos que están es porque a alguien se le ocurrió, alguien lo presentó, alguien lo construyó. En otras palabras, tuvo dolientes. Yo hablo, por ejemplo, del campo que estoy representando y a mí me causa admiración saber que soy el primero. Es decir, soy el primer subdirector de campo de un campo que ya había sido creado. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con los que lo crearon? ¿Parieron al hijo y lo abandonaron? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, la cuestión acá es los dolientes. Si no hay dolientes, las cosas no caminan. Es muy fácil decir Colsic no funciona o esta entidad no funciona, pero ajá, ¿y dónde están los que se comprometen? Yo sí comparto lo que dice Edgar. En un país violento como el nuestro necesitamos un campo que se especialice en paz y convivencia, por ejemplo. La cuestión es quién lo propone, quién lo construye y cómo lo puede hacer. Hay personas que nos están viendo, ojalá se animen a inventar un campo así, por ejemplo. Ojalá se animen a afiliarse a Colsi. Ojalá se animen a ponerse la camiseta y a decir, vamos a cambiar al país. No, hay que cambiar, no, hay que cambiar. No, perdónenme, lo voy a decir, yo sigo, se me salió el costeño hoy mucho. Hay que cambiar el país, no, un carajo, hay que cambiar yo. Yo soy el que voy a cambiar el país. Entonces, a ver, ¿qué se hace para construir un campo? Vale, dos cosas puntuales. Una, cómo crear un campo, ¿Sí? presentar una propuesta. Entonces, personas interesadas en crear el campo hacen una presentación, un documento que lo justifique, que plantee un fundamento tanto epistemológico como profesional y disciplinar. Que pueda decir como, mire, es que este campo es diferente a otros campos. Presentan ese documento, eso se revisa por parte de expertos y se determina qué tan pertinente es y ya se sigue el conducto para que aparezca un acuerdo en el cual se avale la creación del campo. Eso, la verdad, esa es la parte fácil. Uh -huh. La Y la parte difícil es difícil, mantenerlo. Es como, bueno, claro. creamos el campo y ahora cómo hacemos para que esto sea dinámico, para que haya personas que participen, para que se involucren, para que se muevan. Esa es la otra parte. Pero quería decir algo más. Puede ser, sí, claro, que tengamos un campo de psicología de la paz, pero yo creo que eso debe ser un compromiso de todos los campos. Debe ser algo transversal. Porque eso sería como decir, no, es que necesitamos que exista ese campo para que se preocupen los psicólogos por el tema y no. Más bien deberíamos preguntarle a todos los campos, bueno, desde su perspectiva, ¿qué podemos hacer para la paz? Esa pregunta que tú hacías sobre el campo de la neuropsicología es, bueno, ¿y ellos qué tienen que decir en estos momentos? Y sé que mucho, porque hay muchos neuropsicólogos que están, por más que hayan sido formados con teorías extranjeras, pero que están aquí en nuestra realidad con las personas colombianas en las condiciones en las que viven.
que han podido identificar particularidades, necesidades y pueden desarrollar trabajos aquí reales, aplicados. O sea que sí hay mucho que decir, por supuesto, también faltan muchas cosas. Pero de esa misma manera, como los neuropsicólogos conocen nuestra realidad, la realidad de nuestras personas, podemos preguntar, bueno, y por ejemplo, ¿qué está sucediendo con toda esta violencia en el cerebro de las personas? ¿Cómo eso afecta el cerebro y la forma de ver la realidad? Ujú. ¿Cómo, por ejemplo, afecta del tema de, bueno, el segundo tema de actualidad o el que era hasta hace muy poco y que en 2 semanas volverá a ser, posiblemente, cómo el COVID, con todo lo que implica por el confinamiento, por la exposición a pantallas, por el aislamiento social, por estar encerrados, por ejemplo, que un niño esté encerrado todo el tiempo con sus padres, ¿cómo va a afectar eso el cerebro? Ujú. ¿Y qué podemos hacer? Pregunto, le pregunto a Edgar, por ejemplo, en ese tema de construir comunidad, el colegio, pues ya Pedro Pablo nos explicó el tema de los campos, pero yo pienso en el trabajo de muchos psicólogos que están trabajando bajo perfil, digámoslo así, y que están desarrollando proyectos bien interesantes. Se me viene a la mente, yo conozco, por ejemplo, a Valentina Briceño, que tiene un proyecto que se llama Psicólogos Emprendedores, que me parece genial cómo lo está haciendo, ¿sí? Entonces, yo no sé hasta qué punto crear un campo de emprendimiento sea necesario. Es decir, si ya hay gente que está trabajando cuestiones, ¿por qué el colegio no hace alianzas o apoya, le da el aval, respalda, publicita ese tipo de actividades? Porque yo sé que Edgar, por ejemplo, está trabajando la cátedra Ignacio Martín Baró, que es todo su proyecto, tengo entendido, Edgar, me corrige si estoy equivocado, y que lleva muchos años ya. Es decir, no se trata de descubrir que el agua moja, ya la descubrieron. Y si ya viene caminando, ¿por qué el colegio no genera también acercamientos, así como hace acercamientos con la APA en Estados Unidos, que con todo respeto no tiene nada que ver con nosotros, porque aparte de darnos un certificado que dice que somos miembros de APA o yo no sé qué, no sé para qué más pueda servir eso, pero ¿por qué no hacemos convenios con gente más cercana que de verdad nos puede afectar a nosotros directamente? Que es uno de los riesgos que yo veo. Y con todo respeto, lo digo a Pedro y lo digo a mis colegas que me están viendo, a veces forma parte de Colsi, es más una cuestión de maquillaje. Poner en la hoja de vida, uy, yo pertenezco a Colsi, soy subdirector del campo de epistemología, pero a la hora del té uno no ve gente comprometida que realmente se ponga la camiseta y que muchas veces hacen conferencias y como si Colsi fuera una empresa de servicio de conferencias. Yo creo que tiene que ser más que eso, ¿sí? Más que incluso una ONG. Colsi no es una ONG. Colsi no tiene por qué resolverle problemas financieros o problemas, no, Colsi es para otra cosa. Colsi es colegio, es colegialidad, es apoyar. No sé, Edgar, por ejemplo, que tú nos cuentas en el campo de la paz, ¿qué has venido haciendo? Voy a decirlo también con cariño y respeto, o eres puro tilín, tilín y nada de paletas. ¿Qué han hecho en la cátedra? ¿Cuál es el aporte de la cátedra para construir país y para construir identidad latinoamericana? Bueno, yo quisiera aprovechar para pedir que no nos concentráramos como tanto solo en el colegio. Ajá. Tengo completamente claro que el colegio es eso, es una más de las formas de agremiación o de intento de crear comunidad en el ámbito de la tecnología en Colombia y bueno, y en otros países donde se crearon estas figuras de los colegios. Creo que el colegio, como colegio, pues tendrá que revisar un montón de lo que ustedes han estado hablando ahora. Solamente yo lo mencionaba a manera de anécdota. Esta mañana dije, voy a ver si de pronto ya hay un campo de psicología de la paz y efectivamente no, y vi que hay 18 campos. Y pues me sorprendió que no hubiese ni de psicología para la paz, ni de resolución política de conflictos, donde la psicología, donde todos y todas las psicólogas podrían jugar. Yo quiero llamar un poco la atención sobre ese elemento, digamos, lo que nosotros tendríamos que empezar a pensar ahora, digamos, en una coyuntura como la que estamos, en donde en 2 semanas hay más de 40 personas muertas. Es que yo insisto, nosotros eso no lo valoramos, no sé por qué, como lo tenemos tan incorporado, tan naturalizado seguro, y tenemos, las cifras están hablando de casi 500 o de más de 500 personas desaparecidas. Es decir, en cualquier país del mundo eso, solo esas 2 cifras, más otras que son completamente escandalosas.
como denuncias de mujeres que han sido abusadas por la policía, o en estaciones de policía o en las patrullas mismas, con evidencia de lo que están denunciando. No es una cosa ahí que los psicólogos podamos poner en duda, digamos. Yo como pongo en Pero yo voy más lejos. una Es decir, mujer, ¿sí ven? Edgar, yo voy más lejos todavía. Es decir, ¿son los policías o es Colombia? Es decir, ¿cómo es posible que hoy en día tú no puedas dejarle tu hijo a un tío porque te lo puede violar? O no puedes dejárselo a un padrino o al vecino porque es como si el vecino es un posible violador. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Es decir, la mayor parte de las violaciones son gente cercana, no es el policía, no es pues bueno, el policía violó porque lo metieron a la persona ahí, pero es como si fueran el ADN de Colombia de hacer cosas que rayan con la locura, te lo digo sinceramente. Hay momentos que uno dice, pues madre, este país es de locos. ¿Sí? Sí, sí, cuando uno hace análisis psicohistóricos del conflicto y de la violencia política en Colombia aparecen cosas supremamente interesantes. Entre otras cosas, uno puede rastrear cómo se ha ido naturalizando cómo se ha ido naturalizando todo ese fenómeno hasta llegar a convertirse en lo que yo llamo una estética de lo atroz y una ética de la barbarie, que es en lo que estamos, que no es algo menor. Digamos, que unos grupos humanos sientan placer, sentimiento de belleza interna, casi sublime, con la desaparición física o simbólica de otros seres humanos, ya es una cosa muy grave para una sociedad, y eso pasa en Colombia. Eso pasa en Colombia. Y eso pasa con quien pone un trino incitando a otros seres humanos que previamente han sido deshumanizados, embrutecidos, ¿sí ven? Desensibilizados, que eso hace parte de eso, nosotros lo sabemos en las teorías de guerra psicológica, ¿sí ven? Que cumplen la orden con uniforme o de civil, como pasó en Cali. Es que no estamos hablando de una cosa menor. Y no estamos hablando de una cosa menor cuando la legitimidad del país mismo empieza a cuestionarse al ver a la policía cometiendo todo tipo de abusos, de atropellos, de maltratos y de tortura psicológica. Y sobre esto el colegio no habla, les quiero decir. El colegio no habla de tortura psicológica y me gustaría saber por qué no habla el colegio de tortura psicológica. En un país Pero, torturado sistemáticamente, torturado psicológicamente y sistemáticamente. No solo a través de este tipo de acciones, es decir, ¿qué sentido tiene un helicóptero de uso militar sobrevolando un barrio residencial en cualquier ciudad del país, apuntando con sus armas intimidantes? Así no disparen, pero ese efecto sobre la gente, por favor. No sé cuántos mensajes he recibido yo de eso que les estoy diciendo aquí en Bogotá. pero Edgar, ahí es donde yo creo que el asunto, ahí es donde yo creo que el Entonces, si eso asunto, pasa en Bogotá, imagínense, sí, yo mismo, como me hiciste una pregunta ahora de qué hacemos nosotros. claro, Pues, nosotros estamos en todo un proceso convocamos a un encuentro grande latinoamericano de psicólogos y psicólogas por la paz hace unos años, que desafortunadamente nos dijo una cosa que ya habíamos intuido en un encuentro en 2008, cuando nos convocamos a la psicología social a hablar sobre el conflicto armado, y me acuerdo que le hicimos un homenaje a Carlos Arango como uno de los pioneros de la psicología comunitaria. ¿Y cuál fue la conclusión en 2008? No, la psicología no sabe qué hacer, no tiene que ofrecer mucho, por eso no se le cree mucho a la psicología. Eso tenemos que pensarlo. Digamos, nosotros, de alguna forma, yo lo planteo en alguno de mis libros y lo digo con mucho respeto, pero si tenemos la valentía de ser honestos, podemos decir que la psicología se convirtió en una poderosa máquina de producción de discursos encantadores para el anestesiamiento. Eso quiero que quede claro. Digamos, la psicología se convirtió en una especie de bálsamo. Y yo escribía estos días por las redes por las redes sociales, pero por favor, nosotros no somos un spa mental frente a la violencia que ejerce el Estado sobre la gente. Y yo no diría que esto se acaba aquí y que lo que viene son las elecciones. No, lo que tiene que venir es verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que tiene que venir. ¿O qué hacemos con las 500 familias
que están buscando a sus seres queridos desaparecidos y desaparecidas. ¿Qué hace la psicología? Es la pregunta. ¿Qué podría hacer? El colegio, ¿qué estaría dispuesto a hacer el colegio? U otras agremiaciones, el sindicato de psicólogos que tiene sede en Cali, en Medellín, perdón, o Ascofapsi, o las organizaciones. ¿Qué hacemos con el duelo de las familias cuyos familiares fueron asesinados, muchos de ellos por la fuerza pública, por la policía? ¿Qué le dice la psicología a esa gente? Es mi pregunta. A esos seres humanos. ¿Qué les decimos? Yo te pregunto también, te devuelvo la pregunta, ¿qué recomendarías? ¿Qué podríamos decir desde tu experiencia? No solo desde lo teórico, desde tu experiencia. Yo te puedo decir qué se le dice a cada persona, porque pues aquí también en la costa, y por eso te preguntaba la edad que tú tienes, porque es que nosotros tenemos una ventaja. Nosotros no solo leemos los libros, sino que hemos vivido la historia reciente de Colombia y conocemos la cosa, no solo porque nos las contaron, porque la vivimos, ¿sí? Que es distinto a un muchacho que tiene 18 o 20 años que está leyendo historia. En cierto modo nosotros la hemos vivido, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de atender en zonas, por ejemplo, yo estaba en Lejanías Meta y me tocó justo en el momento en que pasaba la cuestión de Casa Verde. Yo estuve presente allá en ese momento como seminarista, porque en esa época yo era seminarista. Entonces yo estuve allá y el trabajo era interesante verlo en el campo, ¿sí? Después estuve en Macayepo, que es una zona también de conflicto en los Montes de María, ¿sí? Y ahí tuve la oportunidad también de vivir en carne propia el asunto. Y ya después, años después, como psicólogo, he tenido que atender tanto a víctimas de paramilitares como a víctimas de guerrilla. Entonces, vuelvo al tema, por ejemplo, de las violaciones. Es que cómo va a tapar uno también el tema de las violaciones que se iban dando en los mismos ejércitos revolucionarios que cosificaban a la mujer, que humillaban a la mujer, ¿sí? Y a niños también. Y eso no eran solamente los guerrilleros, eran los paramilitares también. Es esa sensación de poder. Yo tengo el poder sobre la vida del que cayó en mi mando, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema psicológico que es el tema del poder, el tema de cómo se administra el poder. Y ahí se me viene a la mente aquel texto de Clodovis Boff, en términos teológicos, del Evangelio del Poder Servicio. Es decir, el verdadero poder es el que te da la capacidad de servir. Cuando tú tienes 5 personas para que te hagan lo que tú puedes hacer, tú no eres poderoso, tú eres un inútil. Necesitas a 5 para que hagan lo que tú debes hacer. Poderoso es el que es capaz de hacer lo que pueden hacer 5. Ese sí es poderoso. Entonces, ¿cómo cambiar esa dinámica de poder por un poder más de servicio? Yo creo que ese es nuestro trabajo, Edgar. Y yo creo que en ese sentido, pues hay que ir dando muestras. Mira que hay que procurar siempre ser ecuánime hasta donde se pueda y reconocer lo que haya que reconocer. Y, por ejemplo, no se puede negar que en medio de es decir, porque nuestra realidad es muy compleja, porque es decir, al país la toma por sorpresa la pandemia teniendo suficiente tiempo para prepararse. Claro. Y no hay ninguna reacción en términos de una política pública, no hay. Ustedes no existe. Que dijera, uy carajo, esta cosa se está saliendo de madre, realmente es una pandemia y tendría que el país prepararse para eso y tendrían que llamar a ¿quiénes? Pues tendrían que llamar al país a prepararse, ¿sí ven? Para una pandemia, eso no se gestionó, esto fue... yo me voy más lejos. Es decir, yo me voy más lejos. Estamos en un país... Edgar, para mí la cosa es más grave. La cosa no es el país, la cosa es el mundo. Es decir, voy a dar mi opinión también en ese sentido y es mi opinión. Yo me he preguntado 1000 veces si la Organización Mundial de la Salud no estaría mejor en manos de un médico que de una persona que no es médico, por ejemplo. ¿Cómo esperó tanto tiempo para declarar una pandemia cuando ya se estaba corriendo? Entonces, yo creo que también el asunto es cómo se manejan las políticas públicas. ¿A quién se pone a manejar el tema de las políticas públicas? Y el papel del psicólogo, del psicólogo ahí es, hombre, zapatero a tus zapatos. La salud mental tiene que estar en manos de psicólogos, no de administradores de empresas, con todo el respeto que se merecen los administradores de empresas. ¿Sí? Exactamente, y allí es que organizaciones como el colegio y otras, digo yo, porque insisto que no habría que reducirlo porque la investigación, cuando yo hago investigación psicohistórica y cuando yo hago investigación de la historia de la psicología en Colombia, ¿qué me encuentro? Que hay una historia oficial,
que es la que cuenta el profesor Rubén Ardila en su libro de 2013, y que yo lamentablemente lo analizo para escribir mi otro libro, y me encuentro que en el libro del profesor Ardila no se habla de violencia política, no se habla de paz, y cuando se habla de paz es para mencionar algunas cosas de otros países, no de aquí. No se habla de corrupción, no se habla de narcotráfico, no se habla de conflicto armado, no se habla de democracia, no se habla de paz. Es decir, es una... Y lo mismo pasa cuando hago la investigación sobre lo que investigan los grupos de psicología de conciencias. Eso sí fue más grave, les quiero decir. O sea, eso sí me dejó un... Ahí ya dije, no, esto está muy grave. Digamos que ustedes analicen solamente, y pueden hacer el ejercicio todavía, porque lo he vuelto a hacer. Ustedes solamente tomen los objetivos generales, o los objetivos primordiales, si lo quieren llamar así, que enuncian allí, que son de libre acceso, es decir, que son de uso público, cualquiera puede entrar y ver, y van a encontrar que es una cosa muy delicada, que los grupos de conciencia, de psicología, que es una cosa que tiene, digamos, no es cualquier cosa, no es una cosa menor, estamos hablando de grupos muy acreditados, muy bien acreditados. ¿Bien? Y entonces es muy grave que no investigue, que en sus objetivos de investigación no esté del problema de la violencia política, por ejemplo. Edgar, Y no esté el de ahora que conflicto mencionas, armado. ahora Imagínense, que de mencionas allí, 122 grupos, solo para mencionar este ejemplo, de 122 grupos, de los 122 objetivos de los 122 grupos, tan solo 4 grupos, para que ustedes saquen una idea, tan solo 4 grupos mencionaban en sus objetivos algún interés por el problema de la violencia, no por el tema de la violencia, por el problema de la violencia. Y lo demás es temas de la psicología norteamericana y europea. Digamos, la conclusión es, esto es una colonización impresionante, porque la colonización sí no nos deja pensar en nuestros problemas, eso sí tenemos que decirlo. Yo creo Colonización nos que, pone a pensar en otros problemas. Edgar, yo ahí haría otra pregunta, porque Sí. sí hay muchos psicólogos trabajando esos temas, pero no están en conciencias. Ah, Ya, claro, ¿sí? O sea, claro. claro, tú puedes decirlo, no lo sé, no lo he revisado, pero no tengo por qué dudar de lo que planteas, seguramente es cierto, pero yo conozco muchos psicólogos trabajando por el tema, trabajando en temas de violencia política, de conflicto, todas las cosas que tú estabas diciendo ahora, hay mucha gente dedicada, pero no necesariamente se presenta a conciencias porque, por otras razones. ¿Sí? Y ahí uno preguntaría, bueno, ¿cuál es el papel de conciencias? ¿Qué lleva, digamos, como que promueve? En No, términos, por Pedro, ejemplo, pero fíjate, Pedro, que no es un problema menor, porque es que esos grupos de investigación de conciencia, que digamos que se supone que es lo más selecto de investigación y que ha hecho todo un proceso de un montón de cosas, y bueno, es en ellos y en ellas en quienes está, en manos de quienes están los procesos de formación investigativa, epistémica, metodológica, teórica y de todo tipo en la psicología. Entonces no es un asunto menor, porque efectivamente, por eso les decía, hay una historia oficial de la psicología y hay otra psicología que está por fuera de Colcid, por fuera de Ascofapsi y por fuera de otras organizaciones gremiales, institucionales más de la psicología, que vienen haciendo un trabajo bellísimo, que uno se los encuentra en el trabajo de campo, en todo el país, se encuentra uno a psicólogos y psicólogas que históricamente han sido invisibilizados e invisibilizadas, y a los que no les interesa, entre otras cosas, entrar a ser parte de estas agremiaciones porque les interesa estar trabajando con las comunidades en otros procesos. Pero efectivamente sería una cosa tremendamente injusta decir que no hay psicólogos y psicólogas en Colombia haciendo ese tipo de trabajo. Sí hay, solo que no son reconocidos y solo que no hacen parte de la política oficial de la psicología en el país. Es que el COLSIP tiene esa gran responsabilidad. Voy a poner un ejemplo. Miren, yo haciendo esa misma investigación de psicología como engaño, entrevisté a una persona que
de la cual yo había sido su profesor hacía un montón, como 15 años o 20 años, y que trabajaba con la Secretaría de Salud de Bogotá y que atendía, que estaba vinculada con la atención a casos de violencia política y de abuso sexual. Y le pregunté, en temas tan complejos como esto, digamos, atención de dolores y sufrimientos de violencia política no es una cosa tan fácil. Hay un montón de variables, de cosas que hay que tener en cuenta con eso. La gente cree que eso es lo mismo. La intensidad del dolor, el contexto de ocurrencia del asesinato, la desaparición, bueno, un montón de cosas. ¿Qué tendría que hacer el colegio? Pues tendría que redireccionar sus procesos para que sus profesionales tengan herramientas, porque esta muchacha, en todo ese tiempo, cuando le pregunté, nunca había hecho una actualización sobre cómo atender a este tipo de seres humanos. Imagínense, en 15 o 20 años. ¿Bien? Es decir, no era la misma psicología social hace 20 años. A mí me insultaban en la Universidad Nacional precisamente, y la forma de insultarme a mí me decían, es que usted no es psicólogo, usted, mejor dicho, usted es construccionista, me decían. Y a mí me daba risa, porque yo decía, bueno, pues si era un insulto, pues me puedo molestar porque tengo mis críticas con el construccionismo, pero la psicología de ahora, ¿qué es esto? Estamos haciendo, estamos abriendo el diálogo, el debate franco, abierto, porque si no, entonces seguimos haciendo lo que no hay que hacer, es complacernos para quedar bien con ustedes y que seamos amigos. Eso me parece de muy mal gusto, entre otras cosas, andar complaciendo para que la gente se sienta bien. Eso ni es amoroso, ni es respetuoso, ni es valorativo, más bien es despreciativo y más bien es de alguna forma excluyente de la otredad, porque le niega la posibilidad de ser sincero o sincera, ¿sí? Edgar, a Vale, propósito de sí, lo que estabas mencionando, y Pedro, ya que mencionabas el tema de Rubén Ardila y la mirada que él tiene, que es su mirada, digámoslo así, es un aporte interesante en la medida en que te da un punto de vista. Pero tengo en mis manos acá un texto de la Universidad Cooperativa de Colombia del año 2006 que se llama Análisis epistemológico de la psicología académica y los programas de psicología en Colombia. Entonces, no es solo que los psicólogos y la historia que se está presentando no dice, ignora esa parte de la historia, sino que vamos a mirar lo que se está enseñando y epistemológicamente tenemos un problema. Hay un vacío. No solo es lo que se dice, sino lo que no se está diciendo en las universidades, lo que no se está enseñando en las universidades. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se está enseñando? ¿Quién le conviene que no se enseñe? Pienso también en otro texto que tengo acá en mis manos que se llama Historia oculta de la psicología en Colombia, Ciencia y Religión a finales del siglo XIX, de Gilberto Leonardo Oviedo Palomar. Este lo publica la editorial Javeriana. Son libros que valdría la pena que miráramos, no solo por lo que dice, sino por la evidencia de lo que se ha ignorado durante mucho tiempo en la manera como se enseña psicología en Colombia. En últimas, el psicólogo es el fruto de una universidad, es el fruto de un espacio académico. Y como dice el dicho, no le puedes pedir peras al olmo. Entonces, la cuestión es, ¿qué viene ahora? Edgar, ¿qué viene ahora? Pedro Pablo, ¿qué aporte podemos hacer nosotros para que la cosa cambie, para que la historia cambie? ¿Vamos a seguir promoviendo el devenir? Es decir, ¿nos movemos por inercia o vamos a empezar a hacer historia? Es decir, vamos a empezar a tomar el control. Y yo sigo insistiendo, cada encuentro que tenemos en este escenario de epistemología, para mí es hacer historia. Si no estamos haciendo historia, esto es perder tiempo. Hay un concepto empresarial que a mí me gusta mucho, que es el concepto de desperdicio. Desperdicio es todo aquello que no produce utilidad. En otras palabras, si esto no es útil para cambiar nuestra historia, con todo cariño y respeto, esto es una perdedera de tiempo. Si nosotros no construimos alianza, que era lo que hablábamos con Edgar, hey, chévere Edgar, que esta sea la primera de muchas invitaciones, de muchos acuerdos, de muchos debates, pero también es para ustedes, amigos que nos están viendo. Vea, si usted de verdad quiere que Colsi cambie, si de verdad usted quiere que los psicólogos nos fortalezcamos, y usted es psicólogo, comprométase. No nos hace bien que nos critique por fuera, no nos hace bien, de verdad. No nos hace bien que escupa para arriba, no nos hace bien. Nos hace mucho mejor bien que usted se involucre, que usted se comprometa, que le ponga el pecho a la brisa,
que si tiene un proyecto como Edgar o como les mencionaba Valentina Briceño o como el caso de Sigen en su afán, porque es una mujer de armas tomar, inquieta intelectualmente, ella yo la veo en ese afán de construir la neuropsicología y ¿por qué no desde América Latina? ¿Por qué no desde nuestra realidad? Desde nuestros niños, desde lo que tenemos. Entonces, yo creo, Edgar, que lo que tú dices no hay que dejarlo pasar porque no es cualquier cosa. El problema hay que cerrar la llave desde la fuente. Hay que empezar a generar cambios y yo sí estoy de acuerdo. El problema no es lo que nos están enseñando, es lo que no nos están enseñando. Sí, y fíjate que está siendo la misma realidad histórica del país la que le está, gracias, la que le está dando la oportunidad a los psicólogos y a las psicólogas de este país de construir una psicología distinta y de no tenerle miedo. Yo no sé por qué genera tanto miedo y terror cuando uno habla de descolonización. Si es una cosa tan necesaria para recuperar la dignidad humana. Es decir, si entendemos la colonización como una ocupación que sabemos que en nombre de los derechos humanos se hacen intervenciones, y sobre eso quiero hablar ahora, pues la psicología tendría que replantearse su rol con respecto a esa palabrita de intervención y ser tranquilamente capaz de empezar a plantear formas concretas de implicación psicosocial y psicopolítica que ayude a transformar las realidades de la gente con las cuales nos vinculamos. Y eso implica, lamentablemente tengo que decirles, pues romper con algunas cosas que son muy fuertes en el mundo de la psicología. Una de ellas es el positivismo. Es decir, si la psicología no se plantea el problema, nuestra psicología no se plantea ese problema, pues va a seguir trabajando solo con lo dado y no con lo históricamente negado. Eso sí va a ser cierto. ¿Sí ven? Y aquí lo que el colegio podría aprovechar es, bueno, ¿y qué es lo que nosotros históricamente le hemos negado a la gente? Y habría que hacerlo autocríticamente. Edgar, yo quiero hacer una pregunta. Son las 5:57 de la tarde y una de las cosas que caracteriza este tipo de encuentros es el cumplimiento de los itinerarios. Yo les propongo a Pedro Pablo y le propongo a Edgar que respondamos o tratemos de responder este punto. Me gustaría escuchar la posición de Pedro como Colsip y la posición de Edgar como Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Ven, yo antes de eso quisiera decir un par de cositas de lo que se estaba hablando ahora que quedaron Vale, como vale, vale, sueltas. listo, perfecto. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, sí tenemos muchas deudas y tenemos muchas deudas como psicólogos. Eh, Tú, Edgar, ahorita mencionabas el libro de Rubén Ardila y de hecho cuando estabas hablando yo pensaba en el hermano de Rubén, en Alfredo, que murió hace poco. En una conferencia a mí me dejó marcado eso para siempre. Él decía, mire, es que los problemas del país, y él era neuropsicólogo, ojo, los problemas del país son problemas de comportamiento. Lo decía así, en esos términos. Nosotros no tenemos problemas de recursos económicos, los problemas que tiene este país son problemas de comportamiento. Y nosotros, como expertos en el comportamiento, somos los que deberíamos estar allí dando las soluciones. En eso estoy totalmente de acuerdo y creo que tenemos como psicólogos una gran deuda con el país de asumir un papel mucho más activo en tratar de transformar las cosas. Eso es cierto. Y es algo en lo que tenemos que trabajar definitivamente. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas. Ahora estaban mencionando algo de historia. Yo creo que sí, eso es necesario. Este es un país donde la historia se escribe, y no solamente la historia de la psicología, sino en general la historia se escribe a medias y no se enseña. Deberíamos hacerlo. Yo les confieso aquí, lo cuento, tengo un sueño de hacer algo con el colegio, o si no lo hago con el colegio de pronto en otro momento, y ha sido un problema de tiempo, de crear una especie de podcast que sea de historias de la psicología en el país, ¿no? Donde
uno se pueda sentar con esas personas que han construido la historia de la psicología para que cuenten toda esa narrativa que hay detrás y que no se ven en los libros y que no quedan en los artículos. ¿Sí? Todas esas cosas que se pueden perder simplemente porque no quedaron escritas, pero que son fundamentales. Para enseñarle también a las nuevas generaciones cómo se ha hecho, cómo se ha construido la psicología, lo que ha habido detrás y que se pueda tener una visión diferente. Creo que eso sería un ejercicio interesante. Habrá que hacerlo. Y si lo puedo hacer finalmente, los invitaré, por supuesto, a ustedes. ¿Sí? Creo que sí es necesario que construyamos una psicología distinta, una psicología mucho más comprometida con nuestra realidad. ¿Sí? Creo que sí tenemos que hablar de colonialismo, sin miedo, pero también creo que es útil reconocer lo que podemos tomar de otras partes, pero no solo limitarnos a eso. ¿Sí? Sí, tenemos que pararnos en la raya para definir otras posiciones. Y aquí lo digo no solamente, por ejemplo, como psicólogos en Colombia, sino como psicólogos en general en el mundo. Una cosa, lo doy a manera de ejemplo, que a mí me parece aterradora, es que como psicólogos utilicemos un sistema de clasificación diagnóstica de los trastornos mentales que es psiquiátrico y basado en un modelo completamente médico que realmente no representa el quehacer y el pensar psicológico. Y sin embargo es lo que utilizamos. ¿Y por qué seguimos haciendo eso? Esas son cosas que hay que cambiar. Y ese es un ejemplo de los miles de ejemplos que podemos encontrar de esas deudas que como psicólogos tenemos también para alzar la voz y hablar de una forma diferente. La pregunta que yo les iba a hacer iba por ese lado. Y la pregunta la hago desde el campo en el que se mueve cada uno. Pedro Pablo por la parte de Colsip y Edgar por la cátedra. Y es, ¿por qué es tan difícil hacer comunidad científica en Colombia? ¿O es solo Colombia o es un problema mundial? ¿Por qué es tan difícil construir comunidades? Y digo científicas porque es que nosotros, como dice la ley 1090, nosotros somos científicos y somos profesionales. El científico investiga y el profesional ejerce lo que la investigación le arroja. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo construir comunidad? O de pronto estamos ya en una coyuntura en donde de pronto va a ser más fácil. No sé qué piensen ustedes en ese sentido. La impresión que yo tengo es que normalmente se tiende a confundir mucho entre lo que pudiera ser llamado como intereses, tanto personales como colectivos, y un asunto sobre el que no se presta mucha atención, es el problema de los principios ético-políticos. Es que eso es fundamental. Yo he querido insistir mucho sobre eso porque es que eso es lo que define de alguna forma el horizonte de la praxis, digamos, ¿sí ven? De lo que uno hace o no hace. Entonces, en Colombia, entre otras cosas, es muy complicado porque hace parte de la política neoliberal fragmentar todo, romper todo, ¿sí ven? Entonces, los esfuerzos que hay que hacer para lograr construir una comunidad en torno a unos principios y no tanto en torno a unos intereses, ¿sí ven? Son esfuerzos gigantes que demandan utilización de recursos gigantes que la mayoría de la gente no tiene. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la construcción de comunidad. Ahora, ¿dónde se puede construir comunidad? De eso sí estoy convencido ya por mi experiencia y por mi trabajo, donde hay procesos de implicación de los psicólogos y de las psicólogas con la gente desde sus realidades y sus problemáticas. De resto, no. Si la psicología sigue empecinada en su modelo intervencionista, en todo sentido, incluyendo la intervención psicosocial, la psicología no va a poder generar procesos de implicación psicosocial y psicopolítica porque sigue enredada con el problema de la neutralidad y de la objetividad, y que para mí son tremendos sofismas de distracción que contribuyen con la banalización de un montón de problemáticas que están afectando a millones de seres humanos. Bien, entonces, claro, si vamos, ¿qué tendría que hacer la psicología? Bueno, quiere construir comunidad, tiene que generar procesos de implicación. Uno no construye comunidad, y eso lo plantea un teórico que murió estos días,
un teórico, un pensador latinoamericano muy potente, que se llama, paradójicamente, Juan José Bautista, filósofo de la liberación, y él dice, él plantea una hipótesis que es muy interesante, a partir también de sus trabajos con comunidades de los países andinos, y es desde la filosofía andina, y es, si queremos construir comunidad, lo más fácil es ir construyendo lazos, vínculos afectivos, emocionales, espirituales, ¿sí ven? Más allá de un montón de otras teorías, inclusive de la teoría marxista de las clases y esta cosa, ¿sí ven? Es decir, si la psicología no se implica, insisto, con los otros seres humanos, no va a poder construir comunidad, o la comunidad que construya es una comunidad bastante aislada del resto del país, que es como yo veo a la psicología actualmente en Colombia. De verdad, yo no veo que la psicología tenga el poder de una comunidad que se haga sentir a la hora de plantear iniciativas de construcción de tal o cual política pública, de tal o cual salida. ¿Dónde hay una manifestación de la psicología en Colombia diciéndole a la Policía Nacional en Colombia? Hay un debate nacional sobre la necesidad de reformar la policía por los niveles de brutalidad que está cometiendo, ¿sí? ¿Y dónde está la psicología diciendo, pues bueno, nosotros podemos jugar allí un papel, porque esos seres humanos fueron tan deshumanizados que no les importa moler a golpe y matar a un muchacho como pasó con Nicolás Neira, ¿no? En Bogotá, aquí en la 19 con séptima, ¿sí? Y luego se va para su casa y abraza a sus hijos, que son otros seres humanos, y luego abraza a su esposa o a su mamá, y es decir, eso queda así en la impunidad y ya pasó. Pero si nosotros como psicólogos y psicólogas decimos, nosotros podemos ofrecer un proceso ahí. Yo estos días le decía a la gente en medio de viendo todas estas brutalidades, ¿qué pasaría si los policías empiezan a tener unos centros donde puedan ser escuchados e incluso puedan arrepentirse porque uno dice, la mayoría dicen, a mí me dieron la orden, pero todos sabemos que tienen el derecho humano y el derecho constitucional de negarse si están siendo conscientes que la orden implica vulnerar un derecho humano fundamental o inclusive un crimen de lesa humanidad. ¿Y quién tiene que resolver eso después? Pues el policía y su familia, que dura 20 años en un proceso enredado jurídicamente, y así salga libre, ¿sí ven? Su conciencia, su corporalidad, su emocionalidad, está afectada por el hecho de haberle disparado a un ser inocente. No me digan que no, porque eso está súper documentado, súper investigado, ¿sí? Desde muchas perspectivas. Entonces, si la psicología dice, ah, carajo, pues nosotros podemos hacer el componente de, hay que hacer una reforma estructural de la policía, es urgente porque eso ya no lo controla nadie. Eso parecen escuadrones de la muerte con uniforme, hay que decirlo. Y así son, efectivamente, es que no parece, es que son. 6 de la tarde, 8 minutos. Dice, nosotros podemos abrir centros de formación, de sensibilización, de capacitación, de transformación, si ustedes quieren, de estos seres humanos que fueron deshumanizados, porque fueron deshumanizados para darle un tratamiento de guerra a la protesta social, y eso es ilegal, es inhumano, es inconstitucional, es decir, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran. Y la psicología no dice nada sobre eso. No dice yo quiero sobre la brutalidad policial. El colegio no se ha pronunciado, nunca. Sobre yo quiero abrir lo el más espacio avanzado para... que vi fue lo que hizo hoy, que fue muy bueno. El comunicado que sacó estos días, que dice, oiga, sí, espere que la protesta social es legítima y hay derecho. Oiga, no, que no hay que violentar los derechos humanos. Es un comunicado que yo celebro. Pero hay una cosa que quiero llamar la atención sobre eso. No nos podemos quedar con comunicados. Los comunicados ayudan a sentar un precedente histórico, eso sí, eso es importante por eso. Porque uno dice, ah, carajo, el colegio, como me pasó cuando yo vi el segundo comunicado, más que el primero yo dije, pues esto, ¿de qué estarán hablando? ¿Sí? Pero en el segundo sí hay una posición como, oiga, espere, ¿y a quién están haciéndole el llamado? A la institucionalidad del país. Es decir, espere que aquí, a todas luces, con lo que están diciendo, me parece a mí,
que reconocieron que efectivamente había una vulneración del derecho a la protesta, ¿sí? Que había una vulneración de los derechos humanos, y entonces uno queda con esa sensación y dice, ah, carajo, esto empieza a andar por otro camino que era el que estábamos esperando, ¿sí? Pero no se puede quedar en comunicados, porque hay que adelantar acciones. Nosotros salimos con unos afichitos, con unos carteles que dicen psicólogos contra la brutalidad policial. Al menos salimos con eso, y no se imaginan el impacto que tiene en la gente. Cuando uno está en la calle, la gente dice, ay, la psicología sí. ¿Sí ven? La psicología, o una niña que dijo, si Uribe hubiera ido a terapia no sería no digo la palabra que es. ¿Sí ven? Pues entonces es la psicología que empieza a manifestarse, ¿sí ven? Pero que necesitaría un trabajo conjunto, un trabajo en el cual la sociedad en general reconozca a la psicología como una disciplina que quiere tener un compromiso social, político, ético con la gente, no solo con las víctimas. También tiene que hacerse cargo del trabajo con los victimarios y tiene que plantear cómo pudieran ser. A mí estos días me preguntaban, bueno, sí, usted critica a los policías, y si usted tuviera que trabajar con ellos, yo trabajo con ellos. Si ese es, yo puedo trabajar con ellos. Si me lo permiten, yo puedo trabajar con ellos. Y puedo intentar, claro, a pensar formas de reparación del daño, ¿cómo no? Un policía arrepentido, imaginen en todo lo que podría contribuir con el problema de la verdad, con el problema de la justicia, todo lo que podría ayudarle emocional, afectivamente a la mamá, al papá, al esposo, al hijo, que vio que su hijo fue asesinado. Como, es que ustedes estamos hablando de una cosa que no es menor, lo que pasa en Colombia es horroroso. A un muchacho, artista, profesor de yoga, por favor, le dispararon 8 veces, su cuerpo recibió 8 disparos. Que es el joven Lucas Villa. Eso fue por aquí al ladito de mi casa, sí. Entonces, no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando que en medio de la protesta social a un joven le disparan 8 veces, es decir, no es que una bala iba pasando, es que hubo una intencionalidad. Entonces, si ese policía se arrepiente y la psicología ayuda a construir esos espacios, pues la psicología ¿con qué está ayudando? Está ayudando con la solución política negociada de los conflictos, que tendría que ser uno de nuestros papeles y en el que tendrían que estar formados todos y todas las psicólogas y los psicólogos del país. Lo mismo que tendrían que estar formados en Derecho Internacional Humanitario. Lo mismo que tendrían que estar formados en los protocolos de Estambul. Lo mismo, es decir, de eso es lo que tenemos que... Y ahí sí es posible que eso que se quiere llamar comunidad empiece a configurarse. Porque ese no es en el discurso que uno construye comunidad, es en la praxis, es en el hacer. Y si es una praxis implicativa, ahí sí. Si es interventiva, no, porque la intervención se hace desde afuera, desde arriba. Y la mayoría de las veces con categorías traídas desde Europa y desde Norteamérica. Y no es un problema xenofóbico con esos pueblos, no, por supuesto que no. Pero aquí teníamos a un taita indígena que nos daba cátedra de Psicología de la Liberación y lo que nos decía siempre es, pues ustedes como psicólogos lo primero que tienen que pensar es, hijos de qué pensamiento son. Y entonces uno dice, hijos de qué pensamiento somos. Europa y Norteamérica, carajo. ¿Sí ven? ¿Y por qué se dejó por fuera? ¿Por qué la psicología nuestra deja por fuera Asia? Yo pregunto. ¿Por qué no hay fundamentos de psicología china, tibetana, japonesa, de Indonesia? ¿No existe la psicología asiática? ¿No existe la psicología africana? ¿Y por qué deja por fuera tan decididamente el saber milenario ancestral? Y lo sataniza. Y lo desprecia y lo desvaloriza completamente. Entonces, si se quiere construir comunidad, claro, hay que hacer un proceso, hay que superar el problema histórico de la intervención en la psicología y darse la oportunidad de pasar a la implicación. La implicación es un proceso de descolonización, porque no se trata de no tener en cuenta el saber psicológico que se produce
que históricamente se ha producido en Europa y en Norteamérica. No, no se trata de eso. No, se trata de incluir lo históricamente negado y de hacer justicia cognitiva. ¿Ven? Porque más allá de Europa y Norteamérica se están desarrollando procesos que ustedes no se imaginan de interesantes. Por eso nosotros habíamos convocado para el año pasado a la primera Convención Mundial de Psicología Social, Política y Comunitaria, lo íbamos a hacer aquí en Bogotá, y la pandemia nos dañó el asunto. ¿Y qué era lo que queríamos? Plantear un diálogo con los psicólogos de Japón, en general de Asia y en general de África y de los pueblos ancestrales del mundo. Iban a venir invitados especiales, delegados y delegadas de los pueblos ancestrales de toda la América profunda, de todo el continente americano, no solo latinoamericano. Los pueblos indígenas norteamericanos, canadienses y de Alaska iban a estar en este encuentro. Porque si no, la psicología entonces sigue reproduciendo lo que se dice y se hace solamente en Europa y en Norteamérica como si lo demás no existiera. Y ahí hay un principio de injusticia cognitiva en la investigación, en la formación y en el ejercicio profesional. Estoy convencido de eso. Yo, Estoy vale, trato convencido bueno, Edgar, planteas un montón de cosas interesantes, pero voy a tratar de volver a la pregunta que hacía Mauricio, pero no lo puedo responder desde Colsic, eso lo respondo como yo, Pedro Pablo Ochoa. Como Pedro ¿Sí? Pablo, perfecto. ¿Sí? Yo creo que la pregunta es por qué es tan difícil hacer esa psicología científica. El primer punto tiene que ver con lo que entendemos por ciencia, ¿sí? Y cuáles son los parámetros para decir que estamos haciendo investigación. De hecho, tú decías, no es que el investigador es el que investiga y el psicólogo profesional es el que desarrolla el trabajo. Yo no estaría de acuerdo con eso. Yo le digo, y lo digo en mis clases a los psicólogos clínicos, mire, si usted no está de alguna manera evaluando el impacto de lo que hace, no es psicólogo, porque no está utilizando la ciencia, porque no tiene un pensamiento crítico que lo lleve a cuestionarse si lo que hace tiene sentido o no tiene sentido, funciona o no funciona. El ejercicio de la investigación tiene que ser un ejercicio de todos los psicólogos sin importar dónde estén, porque como yo lo veo, ese ejercicio de investigación es un ejercicio en el cual pensamos de una forma particular. ¿Qué sucede? Que hay un sistema bastante perverso que privilegia ciertas cosas. Yo pensaba, mire, es que conozco casos, una universidad puede estar, un grupo particular de investigación, estar haciendo 100 publicaciones en revistas indexadas que le van a dar un montón de puntos al grupo de investigación, que van a resultar en un montón de beneficios para esa universidad, pero mientras se hacen esas 100 investigaciones, que de pronto no tienen el mayor impacto, pero que la comunidad científica reconoce como válidas y las incluye dentro de su sistema de esta verdaderamente cumple los requisitos para estar en esta revista, se hace una investigación que realmente tiene un impacto en la realidad de las personas. Porque es un ejercicio muchísimo más difícil. Muchísimo más complicado. Y esas investigaciones se quedan ahí y no se ven. Porque las otras son más fáciles y más útiles a los intereses económicos y personales de los investigadores. O sea, hay ciertos tipos de investigación que son muy importantes, no los demerito por eso, pero resultan mucho más fáciles si lo que queremos es aumentar el nivel de mi grupo de investigación. Hay otras investigaciones que son más difíciles, son más costosas y van a tomar muchos años y la dedicación de muchas personas, que son las que tal vez sí necesitamos. Creo que el problema está más bien ahí. Aquí se pueden hacer muchas investigaciones, no a la misma medida que otros países. Si quisiéramos, tal vez esa no sea la medida adecuada, el número de investigaciones. Pero si quisiéramos tener más investigaciones, abramos espacios en revistas que puedan publicar los trabajos de los psicólogos que en su práctica están reflexionando y evaluando sobre su quehacer. Y eso sería muy importante. Pero más allá del número de investigaciones, creo que el asunto es ¿y en qué estamos investigando? Y es si eso que estamos investigando es útil y tiene un impacto real. Entonces, investiguemos sobre el arrepentimiento en los policías.
Ese es un estudio complejo, difícil, que va a tomar tiempo, que no va a ser en 6 meses, en un año, no, esto va a tomar mucho tiempo y va a ser un ejercicio grande, muy importante. ¿Quién se compromete a eso? ¿Quién pone los recursos para eso? Cuando con esos mismos recursos podría obtener un montón de puntos en conciencias haciendo 20 investigaciones a otro nivel. Eso creo que hay que cuestionar. Y bueno, voy a hacer la cuña aquí. Nosotros sí hemos trabajado con soldados, por ejemplo, y hemos trabajado también con otros grupos. Voy a dar 2 ejemplos. Hemos trabajado con soldados enseñándole a los psicólogos del ejército primeros auxilios psicológicos, para que ellos lo repliquen con los demás soldados, para que sepan, por ejemplo, ese impacto y cómo acercarse a las otras personas. Pero pues no es una de las cosas que uno vaya diciendo por todas partes, porque una cosa es lo que uno muestra y otra cosa es lo que se hace, que es importante, ¿no? En ese nivel, otro ejemplo a otro nivel, hay psicólogos aquí aeronáuticos, ya cumplían como 45 años, creo, el año pasado. Ellos tienen su grupo, tienen una asociación de psicólogos aeronáuticos muy interesante. Nosotros les dijimos, creen un campo, y ellos dijeron, no, pues ¿para qué? Y bueno, está bien, no creen el campo, ¿en qué los apoyamos? ¿Qué quieren hacer? No es necesario crear el campo y sí nos podemos acercar a otro tipo de entidades más cercanas, como ellos, para ofrecerles lo que podamos. Entonces, ahora estamos dando un curso de capacitación en evaluación psicológica a psicólogos y médicos aeronáuticos, para que se actualicen y tengan unas herramientas de pronto más completas en este momento. Y hacemos muchos ejercicios así pequeños que tal vez no se ven reflejados en la página, no se publican en las redes sociales, porque no siempre hay que mostrar todo eso. O sea, hay muchas cosas que hacemos que no siempre se ve allí, no siempre se refleja, y tal vez son cosas que podrían ser las más importantes y las que tengan más impacto, pero no siempre se ven reflejadas en esos espacios. Tal vez tengamos que mejorar, tal vez tengamos que buscar herramientas más efectivas para comunicar que se hacen esas acciones, pero bueno, el problema no es ese. Vuelvo a lo que planteabas de la Yo sí investigación. creo, pero yo sí creo que hay que visibilizar más, porque ahora que yo estoy dentro de Colsip, yo sí me he dado cuenta que Colsip hace y hace muchas cosas, y que tal vez lo que está faltando es que la gente que no está en Colsip también se entere, porque yo veo el movimiento que hay y los campos están vivos, los campos se están moviendo, los campos están trabajando, ¿sí? Y se está perdiendo esa información. Yo sí quisiera que pudiéramos visibilizarlo más. Por eso el tema de la publicación en periódico, que hasta ahora pues se está haciendo y qué bueno que lo estemos haciendo, pero yo sí creo que a nivel nacional debería haber información en los noticieros, información en los periódicos, información en la radio, porque de una u otra forma eso anima a que la gente también entienda que sí se pueden cambiar las cosas, que sí se pueden hacer cosas nuevas. Yo quisiera que en este momento los que están viéndonos en este momento a través de live, si quieren hacerle una pregunta a Pedro Pablo, si quieren hacerle una pregunta a Edgar, en el chat, escríbanla, por favor, para que ustedes también nos cuenten cuáles son sus preocupaciones, qué quieren que Edgar y que Pedro les responda desde la perspectiva que estamos trabajando, cómo construir identidad propia de nuestra realidad latinoamericana. Entonces, Pedro, continúa con la intervención y que quede claro, estoy invitando a que los que están en el live participen también con sus preguntas. Ivana va a estar pendiente. Ivana, te pido el favor que si puedes, vayas mirando a ver qué preguntas podríamos ir pasándole a qué preguntas podríamos ir pasándole a Edgar. Gracias. Bueno, estábamos hablando del tema de investigación, surgieron, Edgar planteaba unas cosas bastante interesantes. La propuesta de los espacios para policías me parece muy interesante. Definitivamente tenemos que acercarnos a otras formas de psicología. No sé, yo no me imagino, eso sería un choque interesante acercarnos a la psicología japonesa, cuando tiene toda la influencia Zen, que implica toda una filosofía que va en contra del yo. O sea, para ellos la psicología es un absurdo. Pues porque es una ciencia que estudia el yo cuando ahí está la base de todos los problemas. Pero bueno, eso de todas formas amplía nuestra visión. Y claro, tendríamos que acercarnos también a los conocimientos ancestrales, ¿no? Creo que siempre hay mucho que aprender
de diferentes culturas y tenemos que acercarnos a ellas. ¿Hace falta eso? Sí. Tenemos que abrirnos y trabajarlo, claro. Tenemos que encontrar la manera de lograrlo. Y en cuanto a hacer investigación, última cosa, una cosa es hacer investigación y otra cosa es, ¿cómo lo digo? Aparecer en los índices de publicaciones con cierto nivel. Yo creo que sí se aparecen los índices, pero no necesariamente eso tiene el impacto que deberíamos tener en el trabajo que hacemos como psicólogos, que construimos conocimiento y que al construir conocimiento estamos haciendo ciencia. Creo que sí hace falta más mostrar eso que se hace. Creo que hay muchos psicólogos haciendo cosas increíbles en este país, pero que no se notan, no se ven. Esos hay que reconocerlos. Hay que buscarlos, hay que ayudarles, hay que apoyarlos. Hay que mostrarle además a las otras personas que son ejemplos que se pueden seguir. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de la falta de recursos, a pesar de este sistema que puede ser a veces perverso, hay gente que logra hacer cosas muy buenas. Y ahí hago una cuña. El ejercicio que hacemos nosotros de experiencias significativas apunta a eso. Es reconozcamos esos trabajos y mostrémoselas a las personas. Lizzy Peña tiene una pregunta. Dice, como psicólogos, ¿a qué estamos llamados? Nos interesa lo que sucede con nuestras comunidades, pero también cómo es el perfil cuando las problemáticas son complejas y si se hace todo gratis, ¿cómo vive el psicólogo? ¿Cómo trabajamos para que sea un equilibrio en pro de nuestras comunidades? Entiendo la pregunta de Lizzy, en donde se plantea el tema económico también, que tiene que ver con la precariedad muchas veces del pago al psicólogo, del reconocimiento económico al psicólogo. Me gustaría escuchar a Edgar, que habíamos conversado algo de eso sobre Costa Rica. No sé, algo me comentaste de noticias que te llegaron de Costa Rica en ese sentido, que nos ayuden a dignificar el trabajo del psicólogo, porque también el psicólogo muchas veces termina regalando su trabajo en ese pro de las comunidades y en ese trabajar por el bienestar de las comunidades. Ese es un tema bastante delicado, digo yo, porque yo me acuerdo hace unos años nos planteamos la necesidad de crear, y ni siquiera fue como una idea original muy nuestra, sino que lo habíamos descubierto en otros países como Brasil, por ejemplo, donde los sindicatos de psicólogos juegan un papel tremendamente importante en esto que estamos hablando, de defender un poco ahí sí los intereses económicos, gremiales, un poco de los psicólogos y las psicólogas. Yo estoy de acuerdo en que en el caso nuestro la psicología está tremendamente precarizada en todo sentido, digamos. Hay precarización en la investigación, hay precarización en la formación y hay precarización en el ejercicio de la profesión. Eso no me cabe la menor duda. Y sería urgente y necesario que se trabajara en alguna forma de fortalecimiento y no sé no sé cuál sea el mecanismo. Después de que hablábamos de eso, unos colegas de Medellín efectivamente crearon el colegio pues, un sindicato de trabajadores de la psicología. Pero yo creo que la cosa no se puede reducir solamente a ese ámbito, digamos, es un ámbito supremamente importante y necesario, y ahí pues las agremiaciones que están podrían jugar un papel quizás también un poco más de avanzada, digo yo, en el sentido de que hay que buscar. Lo que pasa es que, como yo lo veo, eso no depende tampoco de la buena voluntad política, sino del reconocimiento que la misma sociedad empiece a hacerle a la psicología. Pero cuando yo estoy convencido, cuando se empiece a ver que la psicología se está vinculando a procesos, se vincula y se compromete realmente con la defensa de los derechos humanos, yo creo que la percepción hacia el psicólogo, hacia la psicóloga o hacia la psicología en general va a cambiar. Y eso va en todo sentido, con respecto a los derechos humanos, con respecto a los problemas de nuestra psicología. Sigue siendo una psicología de blanquitos para blanquitos, sigue siendo una psicología que tiene serios problemas para incorporar, insisto, las otras epistemes históricamente negadas. Es una psicología que no se compromete
con los derechos humanos, con la paz, con la convivencia, con la resolución política de los conflictos, bueno, bla, bla, bla. Eso tiene que ir paralelo, digamos, tiene que haber un trabajo simultáneo entre esas dos dimensiones, de tal forma que se vaya poniendo en un buen lugar de reconocimiento la labor de los psicólogos y de las psicólogas, porque, entre otras cosas, pues si nosotros lo somos tranquilos, pues nosotros tendríamos, es decir, yo lo que estoy proponiendo es que hasta cosas como estas tiene que incluirse en las constituciones políticas de los países el derecho al saber psicológico como un derecho humano fundamental y no como un privilegio de quien tenga para pagar o para acceder al saber psicológico como pasa actualmente. ¿Bien? Juan Carlos Tienen que Dorado. haber formas de democratizar el acceso al saber psicológico, reconociendo que el saber psicológico puede ayudar a mejorar las condiciones de existencia material, psicológica y espiritual de los seres humanos. Si reconocemos que, y eso nosotros, yo creo que en eso hay un acuerdo, es decir, que el saber psicológico puede ayudar a mejorar las condiciones de existencia material, psicológica y espiritual de la gente, no creo que haya desacuerdo sobre eso. Ahora, el problema es, ¿sí? ¿A quién llega el saber psicológico? ¿Quién paga por el saber psicológico? Es una pregunta interesante. Yo tengo un amigo defensor de derechos humanos que dice, dime quién te financia y te diré quién eres. ¿Bien? Entonces, claro, hay que hacer un... si ven hacia dónde quiero mover el asunto, porque si no, entonces, claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer un proceso de transformación radical de la psicología y que no tendríamos que tenerle miedo, porque eso lo que facilitaría es que haya de verdad una articulación de la psicología con los problemas reales del país y no con las líneas de investigación que se trazan desde Europa y Norteamérica y en la que nos meten en las universidades. Es una cosa absurda cuando un estudiante dice que quiere estudiar, investigar tal o cual proceso, y lo digo porque a nosotros nos llegan todas esas quejas, todos los días. Y en la universidad le dicen no, porque eso hace parte, no está en una línea. O sea, no. Es decir, como en la vieja costumbre stalinista. Es decir, línea, esta es la línea y pues de ahí no se puede salir nadie. Pues, ¿cuál autonomía intelectual ustedes ven ahí? ¿Cuál posibilidad de autonomía intelectual ven ahí? La psicología niega lo que dice con ese tipo de cosas. O igual cuando le imponemos a una persona que tiene que escribir con normas APA, imagínense. Eso a mí de verdad siempre me ha producido una cosa que yo no puede ser. Como una disciplina como la psicología, que tendría que facilitar la autonomía intelectual, afectiva, relacional, ética, espiritual, religiosa, de verdad, es parte de nuestro quehacer. ¿Desde qué criterios, desde dónde le impone a la gente que tiene que escribir por normas APA? Le impone que tiene que diagnosticar con DSM, que está muy... Si ustedes buscan, yo siempre le digo a mis estudiantes que hagan ese ejercicio en todopoderoso Google, APA tortura, van a ver qué encuentran. Es verdad, también tiene que ver con una cosa ética. No puede ser que nosotros nos enteremos que la APA norteamericana hizo negocios con la CIA jugosos y lo hizo como APA, ojo con eso. Y después tuvieron que corregir un montón de cosas y decir que eso fue un muérgano allá y que es, no, pero lo hicieron así. Muchos dólares circularon para acompañar interrogatorios que son considerados como tortura en los protocolos de Estambul en diferentes cárceles del mundo. Eso hizo la APA norteamericana. Claro, y me van a decir, esto no tiene nada que ver con las normas APA. Pues hay un roce ético en el asunto que debería a uno preocuparle. De verdad que sí, porque me niego radicalmente, y eso se lo escribía una carta hace poco al presidente de la República. Si es para la paz, para la convivencia democrática, para el respeto de los derechos humanos, puede contar con los psicólogos y con las psicólogas. Pero si es para poner la psicología en beneficio de la tortura, de la muerte, del malestar, del manoseo, de la mentira sistemática, pues la psicología ahí está en un serio problema ético.
en un serio problema ético. Tiene que revisar el asunto. Es como lo estoy planteando. Es decir, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos en la posibilidad de reorientar los procesos, insisto. ¿A ustedes no les parece sospechoso que cada vez más, y como estamos en el campo de epistemología, que cada vez más se vaya quitando la reflexión filosófica, antropológica, en los procesos de formación de psicólogos y psicólogas? ¿No les parece muy sospechoso que no haya asignaturas sobre historia, ni siquiera sobre historia de la psicología? Que no haya asignaturas sobre historia política del país, en un país como el nuestro. ¿Cómo hacer psicología en un país desde cualquier área, desde cualquier enfoque, desde cualquier escuela? ¿Cómo hacer dejando por fuera la influencia tan impresionante que tiene el fenómeno de la violencia política, del narcotráfico, de la impunidad, en la subjetividad de con quienes trabajamos? Edgar, tengo unas preguntas acá. Dice Juan Carlos Dorado, y creo que va en la misma línea, ¿qué debemos hacer los psicólogos para tener más impacto entonces en las problemáticas de nuestro país? Creo que vendría siendo como la pregunta que recoge lo que has venido diciendo. Más o menos. Juan Carlos Dorado. No, yo creo que ya está respondida, pero no sé si tú crees que faltaría algo por responderle más a Juan Carlos. ¿Qué debemos hacer los psicólogos? Yo lo dejaría sintéticamente así. Tenemos que reorientar lo que decimos y lo que hacemos y comprometernos con una praxis distinta, más decididamente con compromiso social, con compromiso en la defensa de los derechos humanos, con compromiso en condenar cualquier forma de racismo, de xenofobia, de aporofobia, de estigmatización, de patologización innecesaria, de psicologización de lo que no hay que psicologizar, por favor. Es decir, y lo podemos hacer a nivel investigativo. Yo sí creo que podemos descolonizarnos y empezar a investigar otro tipo de problemas como ese, cómo lograr construir espacios de verdad de interacción significativa potencialmente sanos, ¿sí ven? Que podría ser una propuesta grande de la psicología para el país. A nivel investigativo, a nivel formativo, a nivel profesional, tenemos que orientar lo que decimos, lo que hacemos y la praxis misma. Estamos a tiempo de hacerlo, porque la Ronald Acacio va a seguir profundizando. Ronald Acacio dice, ¿cuál es la mayor limitante entonces para hacer psicología colombiana? Bueno, yo voy a decir un par de cosas que de las que se pasaron ahorita. Yo creo que con respecto a la pregunta que hacían antes, a los psicólogos tenemos que enseñarles a cobrar, porque no lo sabemos hacer, ¿sí? No sabemos valorar el trabajo y cobrar por él. No, el mismo psicólogo no valora su trabajo. Entonces es muy fácil que ceda y vaya bajando costos y bajando costos y bajando todos, y eso afecta a todo el gremio, ¿no? Eso se debe enseñar, ¿sí? Creo, y estoy completamente de acuerdo con Edgar, necesitamos como darle a la psicología el lugar que se merece. Y eso va a tener un efecto sobre la economía también de los psicólogos. Y hay que trabajarlo de muchas formas. Yo no sé, ahorita estábamos hablando y no sé por qué surgía el tema, pero nosotros sí estamos en medios. La semana pasada, el fin de semana, salió un artículo en El Espectador en el que yo participé, pues me invitaron para hablar sobre salud mental. Muy curioso porque todo el tiempo estuve, durante la entrevista que tuvimos, hablando de que la salud mental no es un asunto puramente individual, sino que el Estado tiene que asumir sus responsabilidades allí, pero solamente se quedaron con una parte en términos de las organizaciones, las empresas también tienen que asumir esas responsabilidades. Pero bueno, estamos allí. El año pasado, durante la pandemia, todo el tiempo estábamos en la radio, en diferentes medios, estuvimos en diferentes periódicos, en revistas, hablando de psicología y hablando de otra forma de la psicología. Creo que eso tuvo algún impacto. Lo que se hizo el año pasado con el equipo de respuesta psicológica, que fue la unión de un montón de psicólogos trabajando en equipo para tratar de ayudarle a las personas, yo creo que sí tuvo algún impacto. No es suficiente, pero sí se logró hacer algo allí. Y finalmente la pandemia ayudó. La pandemia, yo lo he dicho en varias partes, la pandemia hizo que la Cenicienta
que es la salud mental, tomara otro lugar. Como que todo el mundo se dijo, oiga, sí, la salud mental es importante, ¿no? Incluso, Pero, Pedro, yo todavía tengo la imagen de la vicepresidenta antes de la pandemia diciendo que había demasiados psicólogos. claro, y mira es lo curioso, después de eso la vicepresidenta estaba diciendo, hay psicólogos y nos van a ayudar. Y nos llamaba, ¿sí? No directamente ella, sino a través de sus asesores, y nos llamaba y nos decía, venga, ¿y aquí qué hacemos? Entonces, la página que se montó de información del COVID, nosotros le dimos la estructura y dimos material para que se montara y construimos y ayudamos, apoyamos en muchas de las guías que se elaboraron incluso desde el Ministerio de Salud. Ahí estábamos tratando de hacer algo para poner la psicología en el lugar que sí se merece, ¿no? Es un trabajo largo y falta mucho, por supuesto, ¿no? Hay que estar más en los medios, sí, pero nos llaman cada vez más. Hay que ver también a quienes llaman, porque a veces uno ve a algunos psicólogos y prefiere en los medios y prefiere decir, no, yo no soy psicólogo, yo no tengo nada que ver con esa persona. Pero bueno, estamos tratando de abrir ese espacio en el cual se puede hablar con una propiedad distinta y que también sepamos hacernos escuchar, que ese es otro problema, ¿no? Los psicólogos a veces nos inventamos un lenguaje demasiado oscuro para el común de las personas. Necesitamos bajar la psicología a las personas. En eso están ganando terreno el coaching, por ejemplo. Pero es que eso yo no diría que es psicología, y ahí es donde No, está el no, problema. no, yo ¿Sí? lo tengo claro, pero la gente no. Sí, es cierto. Tenemos que bajar a un lenguaje. Yo mañana tengo un evento de la celebración del Día de la Familia, la Mesa Nacional de Familias, en la que participan todos los ministerios, el SENA, el ICBF, hace mañana un evento para conmemorar el Día de la Familia. El tema que yo presento es un poco dentro de la línea de trabajo que estamos desarrollando con el colegio, es cómo promover la salud mental desde la familia. Es también, nosotros no solamente tenemos que hablar de psicopatología, no solamente tenemos que hablar de problemas, hablemos de salud, ¿no? Y no solamente le digamos a las personas cuando tienen un trastorno o una dificultad para llegar a intervenir ahí. Pensemos qué podemos hacer para promover la salud. Y digo la salud porque yo no creo que se pueda separar la salud mental, entre comillas, que es un concepto que me cuesta mucho, de la salud en general, ¿no? Tenemos que hablar más de eso. Tenemos que mostrar que finalmente la gente no sabe cómo promover la salud mental. Que de hecho eh, los profesionales de la salud, entre comillas salud, son profesionales de la enfermedad. Que muchas instituciones universitarias lo que están enseñándole a las personas es a pensar en términos de enfermedad, no de salud. Y que eso termina montando un sistema como funciona, que no es como está en el papel, en el cual se hace intervención cuando ya hay un problema. No, a mí me parece curioso, la política país, la política de atención integral en salud y todo lo que se empieza a desprender de allí, en el papel es muy bonito, es muy atractivo, es muy interesante, pero no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en la práctica. ¿Sí? Porque lo que está diciendo ahí es, sí, tenemos que tener un concepto de atención integral en salud, tenemos que tenemos que trabajar más por la promoción, tenemos que llegar a las personas antes de que se enfermen, pero no se sabe cómo es eso. Y ahí es nuestra responsabilidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con delegados de municipios en algún departamento que están implementando política municipal de salud mental. Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a lograr coger esto que está en la política de salud mental y convertirlo en acciones concretas que podamos mostrar dentro de nuestro plan de trabajo? Y a veces no se les ocurre qué hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la salud mental? Vamos a hacer un día de la salud mental y repartir folletos, volantes a la gente y una obra de teatro diciendo que es muy importante la salud mental, pero eso no sirve. Lo que hay que hacer es ir más allá. Y más allá es cómo podemos construir en este país tan difícil unas condiciones que realmente promuevan la salud mental. Y eso va, por supuesto, por tomar un papel definitivo con respecto a las violencias, pero no solo eso. Es que aquí el problema en este país tiene que ver con que muchas personas no tienen las condiciones mínimas básicas para vivir. Y si no hay unas condiciones mínimas básicas para vivir, olvídese que puede haber salud mental. O sea, si una persona está preocupada porque tiene que comer y porque no tiene cómo darle de comer a sus hijos, ¿qué podemos esperar de su salud mental? Y el generar esas condiciones para una
menor inequidad en el país, es una condición que se requiere y en la que deberíamos comprometernos todos, porque eso es lo que necesitamos para tener salud mental. Por cuestión de tiempo, yo voy a seleccionar las dos últimas preguntas para que podamos cumplir con el itinerario. Y repito, es parte de la política de este tipo de encuentro ser estrictos para que la gente sepa que siempre vamos a arrancar a la hora que decimos y concluiremos a la hora que decimos. Entonces, en esa misma dinámica, estas dos preguntas va para ambos. Una la plantea el grupo de psicólogos emprendedores, que lo he mencionado aquí varias veces. Ellos dicen, en el camino del emprendimiento nos hemos encontrado con diferentes obstáculos. Ustedes deben conocer las propuestas de psicólogos, cómo pueden apoyar la acción colectiva del psicólogo emprendedor. ¿Qué se podría hacer ahí? Ahora que mencionabas el tema de la plata, de cómo cobrar, de cómo montar proyectos, de cómo ser emprendedores, ¿qué tipo de acciones se pueden hacer ahí? Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que quisiéramos hacer y no podemos. Sería ideal tener, por ejemplo, un fondo para apoyar económicamente a los psicólogos emprendedores. No lo tenemos, pero sí podemos enseñarles y tal vez debamos trabajar más en eso, en cómo conseguir esos fondos, porque existen recursos. Hay que saber dónde encontrarlos, ¿no? También hay que reconocer esa labor. Por eso este programa de experiencias significativas es importante, porque lo que hace es visibilizar esas acciones pequeñas para el público general, pero que son gigantescas en una comunidad particular. Eso hay que visibilizarlo y mostrárselo a las personas. O sea, mostrar que sí se puede y que hay formas. Y aprender a través de ese ejemplo de otros emprendedores. Creo que podemos ayudar, por lo menos con herramientas de capacitación, para que puedan tener herramientas puntuales que les permitan desarrollar mejores estrategias de emprendimiento. Una última pregunta y creo que va directamente a Edgar. ¿Qué aspectos, esa pregunta la hace Mar Jiménez Parodi, qué aspectos de las comunidades ancestrales podemos retomar en nuestro trabajo como psicólogos desde su experiencia? ¿Qué aspectos de las comunidades ancestrales podemos retomar en nuestro trabajo como psicólogos desde su experiencia? Es una muy, muy buena pregunta. Pues fíjense que el maestro Boaventura de Sousa habla de un epistemicidio llevado a cabo en estos territorios y en estos contextos. Una de las primeras cosas que tendría que hacer de justicia, que tendría que hacer la psicología es recuperar justamente esas epistemes históricamente negadas que están en muchas prácticas ancestrales. Por solo mencionar un ejemplo, en el uso y en la utilización terapéutica de las plantas sagradas medicinales ancestrales. Yo también hablo mucho de eso en mis clases, pero si ustedes solamente piensan en lo siguiente, ¿de dónde acá se naturalizó que hablar de lo inconsciente obligatoriamente implica como el filtro del psicoanálisis, ¿no? Para poder hablar de lo inconsciente, pero cuando nosotros cuando vamos a ceremonia de Yagé, pues, ¿qué se encuentran en la ceremonia de Yagé? Pues unas epistemes sobre lo inconsciente, ¿sí ven? Tan interesante, pero como el psicólogo no se ha dado la oportunidad de investigar eso, pues lo que hace es satanizar el Yagé o satanizar los usos terapéuticos de cannabis, que son dos plantas medicinales con propiedades terapéuticas para resolver problemas del alma, del espíritu o de la psique, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, es necesario incorporar, porque es que incorporar, tener en cuenta, no sé, porque hay que tener mucho cuidado con cómo se dice todo esto, pero pienso que sí hay que recuperar esas epistemes históricamente negadas, esas construcciones teóricas, que también hay una construcción teórica que no necesariamente por no estar escrita no es una construcción teórica. ¿Ven? Hay
básicamente la concepción filosófica, antropológica de la vida. La psicología, si se apoyara en eso, se haría tanto bien, porque se libraría de esa carga racionalista, cartesiana, kantiana y demás, que tiene implicaciones graves, porque, insisto, esto no se trata de que le paguemos mucho a los psicólogos. Esto se trata de que en algún momento de la historia de la gente diga, los psicólogos lo que hacen es potente, ayudan a transformar, tienen las herramientas, ¿sí ven? No engañan a la gente, no quieren meter a la gente en sus creencias religiosas, ¿no? Es decir, de eso es de lo que se... Entonces, claro, recuperaríamos un poco las cosmovisiones históricamente negadas, las filosofías, las reflexiones filosóficas históricamente negadas, que por supuesto que estamos hablando de dos. Es decir, por eso digo que aquí es tan complicado, porque en el pensamiento ancestral indígena pues, no se habla mucho ni de psicología, ni de filosofía, ni de otras cosas. Pero creo que sí hay que incorporar esas epistemes, esas teorías, esos métodos y esas prácticas espirituales que la psicología tercamente se ha negado durante toda su historia, desde Grecia hasta acá, la psicología occidental que conocemos. Se la nega. Yo quisiera decir aquí algo y es, en esta ocasión no estoy de acuerdo con Edgar, yo creo que sí hay mucho de filosofía en nuestras comunidades indígenas. Lo que pasa es que no está construida de la misma manera que la construimos nosotros. A través de esa tradición oral hay muchísimo de un conocimiento filosófico importante. Y quiero, para cerrar mi intervención, contar una historia de un pueblo indígena del Amazonas, que lo escuché por un maestro mío de filosofía de la Universidad Nacional, y la relación que tiene con la psicología y con mis intereses particulares. La historia es de dos hombres, es su tribu, en su lugar, en su comunidad en el Amazonas, que decidieron encontrar algo que no tuviera nombre. Y empezaron a recorrer. Y empezaron a recorrer y le preguntaban a la gente, ¿qué es esto? Y la gente le decía cómo se llamaba. Eso es un árbol, eso es una hoja, eso es yuca, ese es el río, este es el armadillo, ese es el jaguar. Y ellos buscaban desesperadamente algo que no tuviera nombre y los fueron orientando donde había una mujer muy, muy, muy sabia, muy vieja, muy vieja, muy vieja, y que si existía algo que no tuviera nombre, ella seguramente lo podría saber. Entonces, después de recorrer lo más profundo de la selva, llegaron donde ella y le preguntaron algo que no tenga nombre. Y ella empezó a forzar una palabra, como tratar de decir algo, como escupir algo, y de repente dice zancudos. Y los zancudos que hasta ese momento no existían aparecieron en la Tierra. Y ese mensaje es muy profundo si lo vemos desde la psicología. Cómo las cosas empiezan a tener sentido en la medida en que las nombramos. Cómo las cosas aparecen a nosotros, aparecen ante nuestros ojos también en la medida en que lo nombramos. Y ese era un conocimiento filosófico, psicológico de una comunidad indígena del Amazonas que la psicología tardó mucho tiempo en encontrar, en descubrir y en reconocer, en descubrir eso mismo, en cómo finalmente el lenguaje de alguna manera permea esa relación que tenemos con la realidad, ¿no? Hay mucho que hacer, es escucharlos, ¿sí? Y recuperar quizás otros espacios como estos de la tradición oral, que finalmente son importantes para nuestras comunidades y que dejamos de lado porque no están escritos en revistas indexadas. Yo le doy muchas gracias a Edgar por haber aceptado la invitación. Le doy muchas gracias por compartir no solo la sabiduría que ha ido acumulando de años, sino la experiencia, que es esa sabiduría que se acumula por contacto directo con la realidad. Le agradezco a Pedro Pablo también que nos haya acompañado aquí en este diálogo y por supuesto a ustedes, a cada uno de ustedes que ha estado hoy presente. Pido disculpas por no haber podido plantear todas las preguntas. Quedaron muchas preguntas en el tintero, preguntas muy buenas, pero lamentablemente por cuestión de tiempo tenemos que concluir.
el campo de epistemología e historia de la psicología va a seguir haciendo este tipo de encuentros, va a seguir haciendo investigaciones y presentando proyectos. Espero que nos acompañen. Hay un proyecto y es diseñar un curso de epistemología en el que podamos replantear la manera como estamos haciendo ciencia en América Latina, en nuestro país. Espero contar con Edgar para ese proyecto, para que nos enriquezca con sus enseñanzas. Espero contar también con Pedro y las personas que están en este momento viéndonos. Si quieren involucrarse en este proyecto epistemológico y en este proyecto histórico, mi teléfono es 305-34-34-81. Como esto va a quedar grabado, ahí queda la grabación, queda mi número de teléfono. Comuníquense conmigo. El campo de epistemología necesita gente inquieta, gente que de verdad quiera ayudarnos a construir un nuevo modo de hacer ciencia. En la página de Colsi, ustedes buscan donde dice campos profesionales y aparece epistemología e historia de la psicología. Ahí está mi nombre y ahí está mi correo, mauricio.pareja@colsi.org.co. Edgar, como lo hemos conversado en privado, espero que esto de verdad sea un punto de arranque, un inicio de una alianza, de un proyecto compartido en el que podamos construir nuevas realidades para una Colombia que necesita sin duda caminos de paz, caminos de reconciliación, caminos de transformación. No la paz del adormecimiento de las conciencias, no, no la paz de las tumbas, la paz de los que están vivos. Y como decía Maturana, quien murió en estos días, ese gran epistemólogo chileno, ese gran científico chileno, el asunto acá es de amor, es de construir experiencias de amor, experiencias en donde de verdad la vida prime, la vida sea lo más importante. Me gustaría escuchar una palabra de cierre de Pedro, Pablo, y una palabra de cierre de Edgar para despedirnos de todos ustedes y espero que de verdad volvamos a encontrarnos pronto. Yo voy a tomar aquí el atrevimiento de dar mi palabra antes de Edgar para que él pueda hacer el cierre de esta charla. Finalmente es nuestro invitado de honor y es muy simple. Las puertas del colegio están abiertas para todos los que quieran construir y cambiar la psicología y cambiar la realidad de los psicólogos en este país. Gracias, Pedro. Bien, muchas gracias. No, yo quiero agradecer nuevamente el espacio y la posibilidad de... Me gusta mucho que podamos hacer esto y creo que ojalá lo pudiéramos hacer, ojalá se pudiera seguir incentivando, digamos, este tipo de diálogos y sobre todo de debates. Es muy importante la cosa del debate para no caer en eso de los mutuos elogios. Y estoy convencido de eso, no me cabe la menor duda de que nosotros podemos construir otra psicología, tenemos todas las condiciones para hacerlo y tenemos que empezar a liberarnos, entre otras cosas, de esa guerra interna que hay en el mundo de la psicología occidental, que es la que se enseña y se consume en estos contextos, en la que prima el principio de la estética de lo atroz, que consiste en hablar primero mal del otro antes que en reconocer sus atributos potentes, transformadores, y quizás eso nos permita entonces encontrarnos desde esa definición que hacía Maturana también ya del amor, como esa emoción de implicación del otro en el campo vital existencial nuestro, y como dejarnos implicar en el campo vital existencial del otro como un otro legítimo. Ahí, cuando nosotros reconozcamos entre nosotros y nosotras en el mundo de la psicología la legitimidad de lo que somos como seres humanos, podemos sentarnos a soñar y a impulsar grandes proyectos en los que la psicología se comprometa con los pueblos originarios, con la sabiduría popular ancestral, con la sabiduría campesina, con un montón de cosas. Siempre tengo en mi horizonte un optimismo de ese estilo. Y siempre creo que tenemos que trabajar, por eso insisto que si miráramos para Oriente, nos ayudaría mucho a liberarnos de esa cosa egocéntrica, yoica, competitiva, odiosa, de desaparecer física o simbólicamente al otro para aparecer en primera plana, y esa primera plana se va borrando algún día y nos va dejando en un estado de soledad no poética, sino culposa, por no habernos juntado con los otros y las otras, por diferencias que a veces no son tan profundas como parecen, porque en lo humano, cuando uno piensa en el problema de los derechos humanos, ahí es que uno sabe con quién puede andar y con quién no.
Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Pedro, por la conversa. Y muchas gracias a Yo quienes quiero darle gracias a, escucharnos. sí, quiero darle gracias también a Ivana Castañeda, quien detrás Así. de bambalinas manejó todos los hilos de este aparato tecnológico que nos ha mantenido conectados. Ivana, muchísimas gracias y para todos una feliz noche y que nos volvamos a encontrar pronto. Un abrazo y Muchas gracias. gracias Hasta nuevamente. luego. Listo, perfecto, finalizado el video. Muchas gracias, Ivana. A de verdad. ustedes. Pedro Una Pablo, vez que tenga gracias. el link doc, yo se lo mando de la Gracias, grabación. gracias, mil Listo, que gracias. De tenga buenas verdad, noches. un muy buen encuentro. Muchas gracias. Chao, Pedro. Chao, chao. Mauricio, muchas gracias por la invitación, muy interesante. No, me alegró muchísimo que estuvieras con nosotros, de verdad. Estaba pensando, porque yo sé las múltiples ocupaciones que tiene y hablando teológicamente lo tomo como un milagro. No, 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 de verdad, qué bueno. hay que hacerlo definitivamente y hay que buscar los tiempos, ¿no? Vale, bueno, ojalá podamos seguir avanzando en este camino, en esta dirección. Muchas Bueno, gracias. bueno, Mauricio, que estés muy bien. Bueno, Chao. hasta luego.